Nos encontramos en Cusco y vamos a comenzar la entrevista con el escritor Rubén Iwaki. Él tiene una larga trayectoria escribiendo e investigando todo lo que tiene que ver con la cosmovisión andina, pero también con un pasado desconocido del Cusco, de Puno, aborda estos misterios milenarios y que nos intrigan a todos los peruanos, desde el Paititi, pasando por Sillustán y el lago Titicaca, y bueno, hoy estamos en el Cusco y nos ha recibido, lo cual le agradecemos don Rubén, y vamos a hablar un poco de sus libros y de algunas experiencias que él ha tenido. Don Rubén, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael, y gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes, cualquier inquietud que tú puedas tener. Sí, para mí es un honor entrevistarlo porque, como le comentaba, off the records, yo muy niño leí El Príncipe del Sol y me impactó mucho. Creo que ese, junto con otros libros, de alguna manera creo que me han traído a este momento, y usted es el autor también, así como El mensaje de los Apus y Operación Paititi. Entonces yo quería aprovechar esto para hacerle algunas preguntas. ¿Cómo fue pasar de estudiar antropología a tener una propia perspectiva de investigación y tomar otro rumbo? Bueno, eso está dicho en uno de mis últimos libros, publicados hace 4 años, que se llama Cuscan Pureg. Cuscan Pureg es un término quechua. Cuscan quiere decir juntos, Pureg, caminantes, porque es el relato de un viaje que hicimos entre 2 personas desde el Cusco hasta Lima, estrictamente a pie, caminando únicamente y sin llevar dinero alguno, es decir, a propósito, ¿no? Para someternos a una serie de enfrentamientos con la vida real, ¿no? Porque mi afán era, mi pregunta siempre había sido, ¿de dónde venimos los andinos, ¿no? ¿Qué somos acá? Después de haber observado las culturas chinas, es decir, una observación ligera a través de algún libro, o culturas como de la India, el Tíbet, a través de libros como de Lobsang Rampa. Bueno, y también inquietante las historias de los mayas, los aztecas. También yo me preguntaba, y acá en los Andes, ¿no? ¿Qué origen tenemos nosotros? Eso me carcomía, ¿no? A pesar de que desde muy niño yo en colegio participé en concursos literarios, siempre me había gustado la literatura. Y bueno, algunas veces inclusive hasta ganaba algún premio, ¿no? Cuando el profesor decía, me van a traer una composición sobre la bandera, por decir, ¿no? Al día siguiente yo llevaba la composición hecha y me ganaba buenas notas, ¿no? Entonces el profesor siempre me decía, creo que te vas a dedicar a las letras, chiquillo. Así decía, ¿no? Cuando estuve en la universidad, había en ese tiempo la carrera de antropología, pero no era una facultad, estaba integrada a la facultad de letras. Había la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Entonces, como no habíamos logrado ingresar a arquitectura, todo un grupo de 9 personas que en Collera dijimos, arquitectura ya, y toditos 15 días nos pusimos a estudiar, y de estos solo uno llegó a ingresar y el resto nos dispersamos. Al año siguiente me postulé a Letras y Ciencias Humanas. Bueno, con el propósito de seguir literatura, ¿no? Que era mi obsesión. Yo había acumulado una serie de poesías, cuentos en un cuaderno desde colegio. Entonces,
comencé a estudiar en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que tenía 2 años de estudios generales, que era como el colegio, cursos igualitos que el colegio. Hasta los horarios eran muy parecidos al colegio. 2 años. Después de 2 años, los que habíamos aprobado satisfactoriamente, podíamos elegir recién la carrera que tendríamos que seguir. Y habían 4 opciones. La primera era historias y geografía. La segunda era filosofía y psicología. La tercera era literatura y lengua y literatura. Y la cuarta, antropología, como una carrera. Bueno, había que inscribirse pues en una ventanilla a qué carrera. Y había una cola un poco larga, de unas 20 personas, y en cada uno se demoraba 5 minutos cuando menos. La cola era larga, la espera. Y en la cola nos encontramos con un amigo de los estudios generales que estaba decidido a seguir geografía, él, ¿no? Le encantaba geografía e historias. Y conversando, mientras esperábamos, hablamos de muchos temas, por ejemplo, de cultura, de ideologías, del comunismo, del capitalismo, del socialismo, de religiones, de la cultura maya, así, abuelo de pájaro, ¿no? Y haciéndonos preguntas, y cuando llegaba a la ventanilla la señorita me dice, ¿a qué carrera? A antropología. Le dije todo lo que había conversado con mi amigo, con mi compañero, me sirvió para determinar ese momento. Pero bueno, me inscribían, comenzamos a asistir a los... Yo era uno de los primeros, si no el primero a veces, en llegar a las 7 de la mañana a la clase. Yo vivía al otro extremo del Cusco, no obstante me esmeraba por llegar, me encantaba, y yo decía, qué lindo que voy a estudiar al hombre, que tanto he pensado, qué cosa es el hombre, ahora voy a estudiar al hombre. Asistí a la clase de 7 a 8, de introducción a la antropología, y yo lo miraba al profesor, pero con una atención que el profesor tomó simpatía conmigo, porque yo 10 para las 7 ya estaba en mi sitio, en mi pupitre, esperando al profesor. Era a veces el primero y a veces el segundo, el tercero. Un día, después de 15 días, yo estaba mirándolo como siempre a los ojos del profesor, atento, pero mi mente estaba divagando en otro plano, en otra esfera. En esa esfera yo estaba, en ese transporte, yo estaba haciéndome una pregunta que decía, si Charles Darwin propone que nosotros los seres humanos devenimos de los simios, entonces pregunto, ¿por qué siguen existiendo simios? Ya tendrían que ser pues humanos. En consecuencia, simplemente no existirían simios. ¿Y a quién se lo pregunto? Y volví del techo y lo miré al profesor. Bien, lo estaba mirando, pero me di cuenta y dije, él es antropólogo, él tiene que saberlo. Él me va a dar respuesta, y levanté la mano sin pensar, ¿no? Y el profesor, como yo le gustaba, había congeniado simpatía con él, me cedió la palabra, suspendió su clase y adelante, alumno. Y me puse de pie y le pregunté, pues eso que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué siguen existiendo entonces los simios? Me miró el profesor y me dijo, alumno, ¿en qué planeta usted está? Usted no está acá en la Tierra. Yo pensé que me iba a hacer una pregunta relacionada con el tema que estamos tratando. Y usted me viene con otra. Tome asiento, por favor. Se molestó, ¿no? Bueno, tendría razón, porque le interrumpí pues una clase
con una pregunta que no venía al caso en el momento y me dijo, tome asiento y además lo que usted está preguntando lo vamos a hacer al próximo año cuando llevemos el curso de origen de las especies. Tome asiento. No, tiene que me senté, me derrumbé en mi pupitre, en mi silla, y después de un minuto de reflexionar, dije, agarré mis 4 libretas, me puse de pie, le pedí la palabra nuevamente, otra vez me dijo, no, profesor, esta vez no es para hacerle ninguna pregunta, sino para pedirle disculpas. Si voy a tener que esperar todo un año para encontrar respuesta a una sola pregunta, yo que tengo cientos de preguntas en mi cabeza, me voy a demorar toda la vida acá en la universidad. Por eso he decidido retirarme de su curso, retirarme de la facultad y retirarme de la universidad. Perdón, con su permiso. Me fui a la puerta, el profesor se quedó congelado. Una palabra dijo. Para él, bueno, yo entre comillas digo, no, su alumno más atento. Él estaba todito el alumnado, como 60 habíamos. Aplaudieron los compañeros, yo no los conocía por su manera, aplaudieron. Yo abrí la puerta, salí, hice una venia y lo cerré. Y no volví a esa ni a otra universidad. Me fui a la universidad más grande y única, que es la del mundo. Dije, yo quiero saber los orígenes del hombre andino y voy a ir a conseguirlo directamente a los Andes. Ahí, en su cuna, lo voy a encontrar al hombre andino, y yo quiero convivir con él. Quiero hablar, mirarle a los ojos, tocarle sus manos, a ese que está en su chacra, en su laboratorio, donde fabrica el alimento diario que nos llega hasta nuestras mesas. Un día, habría pasado 2 meses, se me ocurrió, ahí está narrado en el Cuscampure, ese viaje, 36 días caminando hasta Lima. Por eso el nombre es Cuscampure, 36 amaneceres, hilvanando los Andes en busca de respuestas. Ahí está esa travesía. Es importante saber que yo he estado en el lago Titicaca, ¿no? Yo orienté desde el primer libro. Miren, mi primer libro ha sido Operación Paititi. Esto se publicó en 1975. No sé, se hizo acá en Cusco, en la Cuesta Santa Ana, en la editorial de Cultura Andina de Jorge de Olarte. Pero no se presentó en Cusco, se hizo su presentación en Puno. En ese momento, vaya usted a saber, yo no tenía ni idea de por qué se estaba presentando en Puno y no en Cusco, que es mi ciudad natal, se supone, ¿no? Fue grandioso. Yo por primera vez en mi vida, yo respondía ante un público sobre una publicación. Yo hasta entonces no sabía ni la A de lo que era editar, publicar un libro. Yo solamente había escrito. Y cuando le llevé a Jorge de Olarte, el dueño de la editorial, me dijo, Operación Paititi. Déjamelo, lo leyó y a los 2 días me dijo, brillante, lo editamos. Yo no sabía ni por dónde comenzar, yo no tenía ni idea de qué cosa era publicar un libro. Máximo, mi aspiración era escribir un libro. Ya lo había escrito, ya se había publicado y yo tenía los 3.000 ejemplares. No estaba recomendado ni 100 ejemplares.
con 30 ejemplares era suficiente. 3,000 para un novato. Entonces, lo primero que hice es, ya, voy a ir por el sur a hacer una gira. Comenzaré por Puno. Comencé por Puno. Y en Puno me acogieron a la municipalidad. Ahí había la asociación de escritores y la universidad. Y diserté en la municipalidad con la charla del Paititi. Bueno, cuando yo me fui con el Paititi por Arequipa hasta Chiclayo, todo es una historia larga. ¿Hasta qué hora narraría eso? Regresé y dije, ahora tengo que hacer otro libro. Esta vez tiene que estar relacionado con las deidades del mundo andino. En una palabra, tiene que estar relacionado con el Dios andino. ¿Y cómo será? ¿Quién será, pues? ¿En ti el sol? No, yo tengo entendido desde un punto de vista, bueno, no histórico, porque yo no soy ni antropólogo ni historiador, nada. Desde otro punto de vista, el sol conecta con Dios, pero no es él. ¿Quién es el Dios en los Andes? ¿A quién se lo pregunto? Todos los que miro están en mi situación también, ignorantes del tema. Por ahí alguien dice Pachacamac. Sí. Por ahí otro dice Huiracocha. Sí. Entonces, andando por ahí, alguien me dijo, Dios. Dioses, los apus. Por eso, aputal, apucual, apusarcantay, apupachatu. No me convence del todo, pero eso sí me invita poderosamente a seguir esos pasos. Poderosamente. Yo creo que siguiendo esos pasos de los apus, voy a encontrar alguna respuesta. Bueno, manos a la obra, pues, ¿no? Me demoraré, qué sé yo, unos meses, 4, 5, 8 meses, pues 10 meses, y ya, pues, sí, podré escribir otro libro. Y lo primero que se me vino a la mente es el lago Titicaca. Bueno, vamos al lago Titicaca. Me fui a Puno. Y de Puno comencé, mi intención era darle la vuelta a todo el lago Titicaca, pueblo por pueblo. No solamente pueblos, sino hasta las comunidades, las bahías, las penínsulas. Ahí hay casitas, ahí hay pueblitos, buscando a las personas más antiguas, más ancianas, longevas, personas que por su longevidad, por su ancianitud, han llegado a acumular gran experiencia y sabiduría, por supuesto. Ellos tienen algo que saber, algún atisbo, algún cuento, alguna tradición, qué sé yo. Y me fui, pues. Comencé, dije, bueno, por acá voy a bajar. Y efectivamente llegaba a un pueblo, estaba 2, 3, 4 días, una semana. Yo de ahí averiguaba, me iba, me decían, vaya usted hasta la punta, y ahí va a encontrar una pequeña comunidad. Ahí también hay un viejito que puede darle más información. Y en ese plan regresaba a Puno, agarraba mis cachivaches, porque yo no tenía financiación ni del Estado, de ninguna. ¿De dónde, pues? Yo había renunciado a todo, a la universidad de primera intención. ¿Cómo iba a regresar a decirles, financienme? Tú te has escapado de acá y todavía vienes a pedir financiación, me dirían, ¿no? No, además no quiero tener compromisos de ninguna índole para realizar mi trabajo. Si yo recibo algún apoyo, tiene que ser sin compromiso alguno.
No me vayan a decir tienes que hacer esto así o tienes que hacer esto primero. No. Si es así, por favor, no. Yo me llevaba miel de abeja. Compraba 2 latas de miel, 2 arrobas, y eso en la casa en el patio de mi casa a mediodía en el sol, lo envasaba en unos potes de a litro. Y eso los ponía en unas cajas de leche Gloria, esas grandes, 4 cajones de eso y los otros 4 de chocolate, pasta de cacao. Y con eso me iba en el tren. En ese tiempo no se viajaba en bus, era una tragedia viajar en bus. Se iba en tren. Yo me iba llevando todo eso, llegaba a Puno, los distribuía en todos los bancos. Habían 5 bancos, Crédito Popular y los bancos. Entraba, ya me conocían ya. La primera vez nomás hablé con los administradores, pero para la seguridad llegaba, ya llegó la miel, ya. Les dejaba, ¿tú cuántos? 2, yo 1, para mí 2 de chocolate y 2 de miel. Al cuaderno, toditos al cuaderno, nadie me paga ahorita. Sí, porque ahorita no tenemos plata. En día de pago, ¿qué día es el 26? 26 Banco Popular, ya. Listo, me iba al otro banco y al otro, y en una semana lo volaba todo y me iba. ¿A dónde me quedé? Allá, en Chucuito. Y ahora me toca y me toca y me toca. Ahí aprendí de que no vayas con libreta en mano, mucho menos con tu cámara. Ya que tienes. Calle, no te van a decir nada, inclusive nada de lo que quieras saber. Simplemente, aquí no pasó nada. Pero, señor, dígame, no, pero yo nada. No sé, no conozco. No sé. Hay cosas que sí aprendí también, por supuesto, que sí, más bien vale la pena llevar. Yo les llamo las llaves para abrir las puertas. Entonces comencé a llevarme esas cositas, como por ejemplo un atadito de coca. ¿Entiendes? Entonces allí vale mucho la coca, porque no crece la coca en el altiplano de los valles. Entonces cuesta. Su valor es más que el oro. Si tú le llevas de obsequio un puñado de coca, ya abriste su corazón. Ya te abrió las puertas de su casa. Y encima le llevas un cañazo, no un alcohol deshidratado. Te va a recibir, pero un cañazo es pues un manjar para ellos, ¿me entiendes? Una cañita de los valles, de las falcas, esa cabeza. Es como a un inglés le llevaras un escocés, un whisky, algo así, ¿no? Y yo le llevaba una cajita de cigarros, Inca, su puñado de coca, su botellita de cuartita de cañazo. 2, 3 noches de conversación y tertulia para que ella preguntarle. Hay momentos en que me dice, un momentito, lo que ya tú estás queriendo preguntarme, ya sé, pero no puedo decírtelo. Hay otra persona que sí puede decirte eso. Yo te voy a llevar, ¿está bien? Pero anda todavía a Cusco. De acá 8 o 10 días vienes. Ya, pero yo te voy a llevar, vamos a ir 2 días adentro. Llegar a conocer solo a una persona, a un anciano, que bueno, nadie sabe ni siquiera la edad que tiene, porque los otros ancianos, cuando eran niños, así me decían, ¿no? Un anciano, porque llegué primero a un anciano que todos me dijeron, este señor tiene más de 120 años. Bueno, llévenme, quiero conocerlo, y logré que me lo presentaran. Estuve en su casa
de 4 días. Bueno, dormí 3 noches en su casa con este anciano que para mí era ya, pues caramba, es un hombre longevo. Entonces dije, acá tengo una rica fuente de sabiduría. Como tal, por supuesto. Una sabiduría desbordante. Guau, dije yo, con esto ya está, ya cumplí mi misión. Mi misión, cuando este señor me dijo, somos 3 de mi edad, pero nosotros 3 somos discípulos de otro, para que me soltara esa información. Él mismo me dijo, yo esta información te estoy dando después de 70 años, nunca más había, o sea, lo di hace 70 años, ahora te estoy dando a ti esta información de que existe otro, que es nuestro superior, ya no es Altomesayo. Mira, ahora en la sociedad actual tenemos cientos, hasta miles de altomesayos. Todos son altomesayos por el dinero, porque como hay harto turista, yo soy altomesayo, señor, yo le hago tomar su ayahuasca, su San Pedro, y los engatusan. No, pues en todo el Titicaca habían 3. Es un grado, es una jerarquía dentro llamémosle, de la religión andina, ¿no? Y él me dijo, hay todavía otro, yo no sabía hasta entonces que había otro más, pero es tan secreto que no se conoce. Todos, las universidades de Cusco, de Arequipa, de Lima, de Michigan, de Atlanta, de donde quieran, de Tokio, todos que han venido a hacer estudios, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, ha llegado siempre al tope máximo de que la jerarquía de la religión andina termina con los altomesayos. Y no, ¿por qué? Porque les han cerrado a la ciencia, a los científicos, a los académicos, se les cierra la puerta. Dentro de 40 días te lo voy a presentar. Hasta donde tiene memoria este señor, dice, yo cuando conversa ese Kawa, dice, yo cuando tenía recién 140 años, ¿te imaginas la edad que podría tener? Ese señor no tiene DNI, ese señor no tiene ni siquiera nombre en español. Ese señor no tiene apellido. Ese señor solamente tiene nombre. Es un Kawaj, y Kawaj quiere decir vidente. Ese señor, cuando me dijo, su ayudante, su discípulo, con quien yo estuve 3 noches, se dormía en su casa, me dijo, dentro de 40 días regresa y te voy a llevar. Tuve que regresar cumplidos los 40. Con qué ansias. El Kawa ya en esos 40 días me había hecho un escaneo a distancia. ¿Por qué? Porque ese maestro con quien estuve en su casa, estábamos todas las noches, todo el día, hacíamos trabajos con la coca, trabajos de meditación, y esos trabajos estaba como encendido en la cámara que nos estaba filmando para que nos vea el Kawa. Y el Kawa en su tirada de coca me estaba viendo a mí de derecho al revés. Y cuando yo fui presentado no había necesidad ni que le diga mi nombre, ni que le diga de dónde procedo y dónde nací. Todito sabía de mí. Por eso digo, me había hecho un escaneo a distancia de mi ser interior. Me fui a la isla de la luna, a la isla del sol y todo eso, y por este lado, no por Desaguadero, sino me salté a Copacabana. Pero para ir a Copacabana hay que pasar antes la aduana. Ah, claro, antes de llegar a Copacabana. Es decir, ahí está la frontera.
Entonces me preguntaron, ¿y a dónde va de turismo? No, le dije, bueno, cometí un error de decirle no, porque si le decía sí, pase nomás. Pero le dije, estoy haciendo un estudio, una investigación. Ah, no, entonces mire, esto no es Perú, esto es Bolivia. Acá tiene usted que tener un permiso, tiene que ir a La Paz y hacer sus trámites, y con ese permiso no le vamos a dejar entrar. Sería pues 2-3 meses. Yo no tengo plata para estar 2-3 meses en La Paz haciendo documentación. No, gracias señora, hasta acá nomás, muy amable. Regresé y me fui por el otro lado, también hasta la frontera, por supuesto. Eso me duró 14 meses. Ese tren. Cada mes venía, agarraba mi miel, iba, dejaba la miel, me iba una semana, 10 días, de ahí regresaba, hacía mis cobranzas, otra vuelta me venía, estaba con mi familia una semana y así. Entonces, cuando pasaba el tiempo, dije, creo que ya tengo algo avanzado. No está todo. El título de ese trabajo es el mensaje de los Apus. Y dije, yo creo que esto ya es una primera parte. Yo había calculado hacer todo el trabajo en 8 meses, 10 meses. Cuando llegué y dije, esta es la primera parte, me fijé en el almanaque, había pasado 21 años. Desde 1975, Operación Paititi, y era 1996. 21 años. Solo la primera parte, titulada El Príncipe del Sol. ¿Cómo había llegado este personaje Manco Cápac? ¿Quién es? Eso. 18 meses en el lago me dieron de resultado El Príncipe del Sol. Así es. Después vino La Morada de los Apus, otro libro. 4 años después, justo el 2000, se presentó también, no esta vez en la Casa Garcilaso, porque la primera fue en la municipalidad, en la Casa Garcilaso. El 2000, La Morada de los Apus. Es el viaje que este servidor realiza desde el Cusco hasta la puerta de una gigantesca montaña en la selva. Esa montaña se llama Apu Ka Titi. Titi es un término antiquísimo, ancestral. Esto viene todavía desde Lemuria, porque hay algunos términos que han llegado hasta nuestra actualidad, y hay 2, 3, hasta 4 lenguas, idiomas, que han rescatado algunos términos y que lo usan actualmente en su cotidiano léxico. Entre ellos está el quechua, está el aymara, está el puquina. Bueno, estos, no digo que todos, no. Los idiomas se han hecho en el tiempo, han venido construyéndose y arrastrando por ahí algunos términos, y muchos se han ido quedando términos, y otros, así como los espermatozoides, en el camino se van quedando y llegan al final. Y algunos términos, como por ejemplo, guana, ese no es un término reciente o de hace 100 años o 500 años, no. Esto viene desde Lemuria. Guana quiere decir experiencia, que equivale también a decir sabiduría. Guana ya está actualmente en el quechua, que ya está tan deteriorado, a punto de colapsar, pero se sigue hablando
ese dulce idioma ancestral más antiguo que el arameo, que el sánscrito, que ya están muertos, inclusive el quechua, que todavía vive, se llama Guana. Cuando le dicen a su hijito, Guana, Guana, eres una experiencia. Guana es experiencia. Esa montaña que tenemos acá al costado del Cusco, en el lado sur, le conocemos ordinariamente, comúnmente, vulgarmente, con el nombre de Huanacauri. Ese nombre es traído de los cabellos. No quiero faltar el respeto. Sí, es el nombre actual de esa montaña. Donde vayamos a un profesor, le preguntamos, señor, ¿cómo se llama esa montaña? Huanacauri nos va a decir. Y no está cometiendo nada malo, porque así le han enseñado también a él sus profesores. A mí también me enseñaron así, pero en el lago Titicaca y en otros sitios, que no es lo único que hemos experimentado, ¿no? También ha habido viajes al Pongo de Mainique, y en otro momento hablaremos de eso. Huanacauri, de donde se vio la experiencia. Ese príncipe que vino del otro lado del mundo y se convirtió en Manco Cápac, que en su lengua en ese momento se llama, que quiere decir encargado del gran poder, recibió en Sillustani, ahí en los interiores del templo, y de ahí salió el príncipe, pero ya convertido en Manco Cápac, encargado del gran poder. Y cuando él llegó a esta montaña, ¿no? Y estuvo ahí con sus 3 hermanos Ara. Qué curioso, ¿no? A mí me enseñaron la otra leyenda paralela, la leyenda de los hermanos Aya. Miren cómo cambia, ¿no? La fonética. Con la llegada de los españoles hubo un cataclismo en el lenguaje, pues. Estamos hablando ahora, para entender esto tenemos que regresar pues a antes de que se deteriorara el idioma, cómo se hablaba en ese tiempo. Hay algunos que, sí, por esa transmisión de boca a boca, de padres a hijos, ¿no? Por eso se mantiene. Y hay que ir pues en busca de los sabios, y los sabios son los más antiguos, personas que tienen 140, 160 años y que el mundo no sabe, porque ese señor ni DNI tiene. Nadie lo conoce. ¿Entiende? Pero ese con la sabiduría que tiene guardada, pero anda pues con tu libretita o con tu cámara fotográfica, no le vas a sacar ni una pinga. Tienes que ir con tu corazón abierto, como aprendí yo a hacerlo. Entonces, ahí me enseñaron que cuando este Manco Cápac vio que del sol descendía un rayo, así como láser, señalando el centro del valle, y una voz que escuchaba y que decía, en este sitio será el Cusco, será. No decía es, sino será en el último momento cuando haya el Inti Taque. Ahí harás un templo para traer a los elementos que estás dejando en Sillustani, que ya eres dueño, pero no te los quisieron entregar porque no tenías dónde depositarlo. Haz un templo ahí en ese sitio y a ese templo traerás el disco de oro y la llama máxima de los interiores de la isla de Umagui en Sillustani. Así, textualmente. Eso para capaz era para cualquiera una experiencia única, grandiosa, majestuosa, descomunal, una experiencia jamás vista. Cuando bajó ahí con sus hermanos Ara,
ya en otro momento. Araj quiere decir en el lenguaje lemuriano gente, así como en el quechua es Kari, Runa, allá en Lemuria era gente, Araj. Y de ahí que vienen los descendientes. Por eso Manco Cápac, cuando baja de la montaña, le bautiza a la montaña con el nombre en castellano, de donde vi la experiencia. En quechua se dice Guanacahuari. Y Guanacauri, ese de Cauri, yo he preguntado 900 veces, será poco, a todo el mundo, comenzando los profesores de quechua de la Real Academia, de la Academia de Quechua, pues, amigos que tengo. Oye, ¿cómo? Dime una cosa, ¿qué quiere decir Cauri? Cauri, no sé, nunca he escuchado. El mismo profesor de quechua, nunca he escuchado Cauri. Entonces, ¿por qué Guanacauri? Ah, es que es su nombre, pues, ¿de dónde vendrá ese nombre? No sé, así dicen, ¿no? Todos. En el mercado, donde quieras. Oye, dime, ¿qué quiere decir Cauri? Señora, mamita, una que vende papas. Sí, ¿qué cosa quiere decir Cauri? O quizás será el nombre de una papa, pues yo desconozco. Nadie sabe. Entonces alguien me dijo ahí, ¿Cauri? No, Cahuari. Ah, ahí estaba el secreto. ¿Eh? En los nombres están las llaves de la sabiduría, el conocimiento andino. En los nombres de las montañas, de los ríos, de las huacas. Ahí está la clave, el secreto de la sabiduría andina. Fíjese, por ejemplo, Sacsayhuamán. Perdónenme, con todo el respeto, no es por faltarles el respeto a nadie, pero Sacsayhuamán no. Y todavía dicen que es una fortaleza dedicada a los huamanes que viven, o sea, a los halconcillos que se llaman huamán. No pues. Ese es el templo de la sabiduría, donde se llena la cabeza. No va a ser de papas, pues, o de carne. La cabeza se llena de sabiduría. Donde se llena la sabiduría, Sacsay, Uma, cabeza, Sacsay, Uma, donde se satisface, se sacía la cabeza. ¿De qué? De sabiduría, pues. Por eso es que allí iba el príncipe que se mandó a hacer su casa en las faldas del templo de la sabiduría. Esa es la puerta galáctica de la morada de los Apus. ¡Wow! Por ahí ese Muyucmarca, que llaman Muyucmarca, ahí encima de Sacsayhuamán, le llamaremos así Sacsayhuma. Hay un círculo que los historiadores dicen que había unos torreones, reservorios de agua. Está sellado. Eso era como este vaso, así un túnel. Por ahí venían los apus estelares y descendían ahí. 3 apus hasta abajo, y ahí adentro hay un salón. Ahí no había, ahí existe. Ahí usted pues a mí me han tildado una vez, oye, ¿tú estás loco? De 2 cocachos te van a mandar a freír monos cuando tú les propongas. No, yo no propongo destapar nada. Yo no soy arqueólogo ni antropólogo, nada. Solamente digo, y ahí abajo hay un salón donde los apus que moraban dentro del Cusco, ahí hay una ciudad, claro, destruida por el cataclismo. Antes de que se destruyera esa ciudad que hay abajo del Cusco, era la morada de los apus. ¿Qué cosa eran? Los más ancianos de este continente. Este continente antes no se llamaba América. América se llama desde ayer. Este se llama el continente de los apus. Y de todo el año, a lo largo de todo esto,
se reunieron los más ancianos y se formó una dirección, una cúpula que vivían ahí abajo. Eran los apus. Tomaron ese nombre en homenaje a los apus estelares del mundo de los apus. Hay un mundo que se llama Apu. De ahí vinieron hace 22.000 años una delegación a este mundo, junto con los y con los Atlantes, simultáneamente. Eso está escrito en el mensaje de los apus, que es la trilogía. Ahí está. Hay este ya es la tercera edición ya. Cada edición de 1000 ejemplares. Este ya es el mensaje de los apus, la trilogía. Aquí están condensados los 3 libros. Primero el Príncipe del Sol, el Príncipe del Sol. Después está la morada de los apus y finalmente el último mensaje. Se han reunido los 3 libros en uno solo. En este libro se habla de esa montaña, hay una montaña a donde fueron evacuados estos apus que vivían acá debajo del Cusco. Hace entre 10 a 12.000 años, 1000 a 12.000 años atrás, ocurrió el último cataclismo acá en el planeta. Y este fue un cataclismo de tierra. Y antes de que ocurriera, vinieron acá los apus, a Lemuria, los no L, yo no digo L, y a la Atlántida, los Poseidons. Nuevamente vinieron a avisarles. Les dijeron, va a haber un cataclismo. A los apus les dijeron, tienen que salir de ahí adentro, porque el cataclismo va a destruir vuestra morada. 10.000 años ya vivían ahí adentro. Cuando salieron, le dije, ¿a dónde vamos ahí? No se preocupen, ya tienen construida otra morada. El mismo que había construido esta morada, ya les construyó otra morada en lo que tenía que ser la selva, cabecera de selva de la Amazonía, que hoy en día se llama la provincia del Mano. Si ustedes van a Cintuya, a Salvación, ahí, vayan. Ya no, cualquiera no, ahora son gente nueva, advenedizos. Pero busquen, oye, tú eres de acá, algún viejito que haya. Oiga, señor, ¿usted es de acá? Sí, yo soy de acá. Dígame, ¿acá hay alguna montaña grande que sea misteriosa? Le llaman encantada, gigante. Sí, ¿cómo se llama? Apucatinti. Así les va a decir. Allí le conocen a esa montaña como Apucatinti. Yo no sé por qué le han puesto la N, porque es Apucatiti. En el idioma antiguo, Titi es padre. Apu. K es un enlace gramatical. Por decir, reemplaza a D. Apucatiti, el padre de los apus. Ahí vive el que salieron de acá y bueno, los han llevado ahí. Los apus los han llevado a esa su nueva morada en los interiores de esa montaña gigantesca. Es una ciudadela, pero camuflada con una montaña, con árboles, todo, pero es enorme. Hasta un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú ha sobrevolado esa montaña con mucho peligro, pero está narrado en Operación Paititi. Ese libro también ya tiene su tercera edición. Es el primer libro que salió en el mundo. Nunca se había escrito un libro sobre el Paititi, sobre la ciudad perdida de los incas. Y este fue el primero en lanzarse. Ahora ya es su tercera edición. Por entonces rompió el tabú. Hablar del Paititi acá en este café
extra. En el primer piso había venían personas, 2, 3, 4, se juntaban ya mayores de edad y hablaban en voz baja sobre El Dorado, que los españoles hasta ahora no han logrado encontrar, que dice que es una ciudad llena de oro. O sea, habían versiones, pero siempre era como un tabú. No querían hablar en voz alta. Hasta que vino este libro y rompió con ese tabú. A partir de eso se desataron una serie de publicaciones sobre el Paititi, comenzando por la del doctor Neuschander Landa, a quien conocí yo cuando llevé mi primer libro a Arequipa. Y me hicieron entrevistas en la televisión y me hicieron una presentación majestuosa en el teatrín de la municipalidad. Y el primerito en asistir el doctor Carlos Neuschander, fanático él, acérrimo buscador del Paititi, obsesionado por encontrar el Paititi. Ahí me dijo en el hall del teatro: usted que es tan joven y ya publicando un libro sobre el Paititi, yo tengo 19 expediciones al Paititi, 11 de ellas con helicóptero. Ah, sí, doctor, le digo, en mi casa, en la Hacienda Patria, en Cosnipata, donde yo nací, y siempre me han hecho referencia de una vez que usted aterrizó en el patio de mi casa con su helicóptero. Y manejaba el helicóptero, ¿sabe quién? Mi primo, Mario Muñiz Ortega, que entonces era capitán de la FAB. Y así, ¿no? Conversamos ahí con el doctor Neuschander. Él publicó y otros 9 libros aparecieron del Paititi. En una gran mayoría, en unos 2 o 3 de esos libros me hacen alguna referencia, ¿no? Y verdad, entonces, en este libro comienza y viene a ser como la bienvenida, ¿no? La puerta, la antesala del mensaje de los Apus. Este libro se editó y se publicó completamente en 33 años. Se terminó de hacer en 33 años. Aquí está condensado todo un mensaje desde el cosmos, de nuestra galaxia. Un poquito se habla de estas cosas en cada sitio. Y sobre todo, de qué cosa es la morada. ¿Y dónde está el Paititi? En los exteriores de la morada de los Apus, esa montaña gigantesca. Ahí dentro, en el tercer libro, es de la puerta para adentro de la montaña. ¿Qué cosa hay dentro de esa montaña? ¿Quiénes viven y cómo viven? ¿Y qué hacen y cómo? Esa es otra nota. Ahorita no quisiera yo decirles más adelantos porque esto está en el libro ya escrito, ¿no? Sería demorar un tiempo extra. Claro, pero ya pueden leerlo ahí, pues. Sí, ahí calma. Lógico, ahí todo el mundo lo lee. Entonces, si me presentan más libros, está interesante. Este es el libro Cuscampure, de hace 4 años, que relata el viaje a Lima, estrictamente caminando a pie, ¿no? Y en el año 2016, hace escasamente 6 años. Qué bonito aportar. Este libro ganó un premio nacional, bueno, se podría decir casi internacional, porque participaron personajes de Estados Unidos, de Japón y hubo una convocatoria de la Asociación Peruano-Japonesa. En el Cusco está la filial de la cual yo pertenezco, soy miembro de esta asociación. Y la Asociación Peruano-Japonesa tiene un fondo editorial que ya viene trabajando más de 50 años.
y han querido hacer un libro de oro en homenaje al centenario de la inmigración de los japoneses al Perú. Como quiera que mi padre llegó de la provincia de Kagoshima, de Japón, al comenzar el siglo pasado. En una ocasión yo tuve la oportunidad de narrarles a los socios en la asociación la historia de mi padre. Cuando salió la convocatoria me llamó el presidente, señor Héctor Suenaga, mi amigo, y me dijo: ahí esta convocatoria. Tú eres el único escritor, creo, acá en nuestro medio, en nuestra asociación. Podríamos presentarnos al concurso. Para mí fue la oportunidad para narrar la historia de mi padre. Cómo había salido de Kagoshima, 40 días en el mar, azotados por las olas, en un vapor, en un barco a vapor, que hasta en la bodega tenían que acomodarse 330 japoneses. En la inmigración varios barcos llegaron, entre ellos mi padre. Se instaló acá. Después de haber llegado al Perú, todavía se fue a Bolivia, y de Bolivia recién volvió a entrar al Perú por Madre de Dios. Llegó a las Pampas de Cosnipata y ahí se asentó y fundó la Hacienda Patria, porque sus compañeros, que también eran 2 japoneses, que llegaron hasta ahí finalmente, querían ponerle al fondo un nombre japonés. Uno decía Kuyama, el otro Kagoshima, y mi padre dijo: no, al salir de nuestra patria nosotros ya hemos dejado nuestra patria para buscar una nueva patria. Aquí agarró su machete y clavó en el suelo y dijo: aquí fundaremos una nueva patria. Por eso es que la hacienda llevaba ese nombre, Hacienda Patria. Y este libro lo hice pues personalmente dedicado a mi padre, y fue el ganador de esta convocatoria. Bueno, éramos 2 los ganadores, uno de Iquitos, que también narra la historia de su padre, Luis Shimabukuro, y este libro. Entre los 2 compartimos el primer premio. Así esto fue editado por la Asociación Peruano-Japonesa, y finalmente hace apenas un mes exactamente, como mañana se cumple un mes de haber presentado este nuevo libro que se llama Antología. Porque aquí está una serie de... ha copiado muchos trabajos en varios géneros, sobre todo en mi fuerte, que es el relato, porque todos mis libros son relatos. El relato del viaje de mi padre, este es de un viaje, el otro es de viajes. Todos mis libros hablan de viajes, son relatos. Acá hay una buena parte de relatos que han ido quedando en el tintero a medida que transcurría el tiempo. Mientras yo hacía el mensaje de los Apus, había momentos en que yo, como relax, producía algún poema, algún cuento, alguna reflexión. Entonces este libro es el acopio de relatos, cuentos, reflexiones, poesía. Hay también artículos periodísticos, los petroglifos de Pucharo, ¿no? Están condensados en este último libro. Esta es mi producción literaria. ¿Sí? Impresionante la calidad también y la información que nos ha brindado. La hoja de coca, para empezar, o sea, ¿tiene algún nombre la hoja de coca, digamos, original? Y la pregunta sería si es que la hoja de coca es de este mundo, de este planeta Tierra, o es de otro lugar. Si se puede, ¿no? Claro, por supuesto, está bien. Esa pregunta es muy interesante. O para terminar. Primero, su nombre actual es coca y no difiere mucho del original. Felizmente, en este caso ha conservado casi enteramente, pero
hay una fonética que habría que rescatar, porque es la expresión de dos fuerzas, como llamémosle así, ¿no? Una es Q, la Q que usamos de Q de queso, ¿no? Esa Q, la Q. Y la otra expresión es K. Bueno, pues en esa parte la guturación es muy importante para estos idiomas antiguos, quechua, quina, aymara. En el quechua, que es más, yo estoy un poquito más ligado actualmente al quechua. Anteriormente estaba más ligado a la aymara por mi procedencia. Bueno, somos, por ejemplo, en el caso de la K, por ejemplo, en el coricancha, hay muchos que, bueno, la mayoría dice coricancha, y cancha, confunden, el maíz tostado es cancha, también se le dice a un cerco, cancha. En el colegio a mí el profesor, me acuerdo que decía, el nombre de coricancha quiere decir un cerco de oro, porque dice que había una cinta en todo el perímetro de Coricancha, una cinta, una lámina de oro. No sé si eso tendrá algo de cierto, pero no es cancha, es ancha, con J final. Así tiene que hablarse bien. No es coricancha, es cori, oro, ancha. Ancha quiere decir iluminar, alumbrar, relucir, resplandor. Coricancha es el resplandor del oro, donde resplandece el oro. ¿Por qué asumió ese nombre ese sitio, el Templo del Sol? Porque cuando Desilushtani Yaguarhuaca, el inca que lloraba sangre, trae el disco y la llama desde Silustani hasta el Cusco para instalarlos en el templo que ya estaba terminado y su función era albergar a estos elementos. Cuando trajeron el pueblo, vio al disco de oro. Y ahí supieron todos de que era de oro ese disco. Era un espejo cuya procedencia era desde Lemuria, del templo mayor de Lemuria. Todavía vino ese disco a Silustani, ahí permaneció más de 8,000 años. De ahí recién Yaguarhuaca lo trajo a Cusco. Y cuando vino, no vieron la luz, el pueblo no vio el Maxim que venía en una caja cerrada. Es el fuego, una llama ardiente que no es de este mundo. ¿Entiende? El Maxim vino a Lemuria desde de otro mundo, del mundo Lul. Eso llegó hasta el Cusco, pero en su caso. Por eso es que hablan algunos cronistas sobre el fuego sagrado, ¿no? Hablan sobre el fuego sagrado. Esto se instaló, se abrió, para entonces ya estaba acá en Coricancha del Cusco, en Santo Domingo, está la réplica exacta. Un arquitecto puede medirlo. Es la réplica exacta del recinto de la luz blanca que existe en los interiores de la isla de Umay, en Silustani, en Puno. Que a su vez eso es réplica exacta del templo mayor, o sea, del recinto de la luz blanca del templo mayor de Lemuria. Cuando esto instalaron el disco, que es un espejo de oro, se refracta la luz de este Maxim, que es más poderosa como la luz del sol. No se le puede mirar de frente por su tremenda potencia.
está narrado en el mensaje de los Apus, en el Príncipe del Sol. Entonces el templo iluminaba, en las noches iluminaba por todas las rendijas, las ventanas, salía una luz resplandeciente, refractándose en el disco del sol, en el disco de oro. Por eso la gente desde afuera decía, el oro está iluminando. Ese oro que hemos visto entrar, ese oro, ese disco de oro está iluminando, está ardiendo. En quechua se dice Ori cancha. O sea, cancha es iluminar. Pero tiene que ser cancha, no es cancha. Cancha nomás es el maíz tostado, o si quieres el cerco, pues, no, ese es cancha. Cancha. Cuando tú le dices, alúmbrame con tu linterna chawanki, ancharimuay, alúmbrame, ancharimuay. Oye, ancha pusiami, o sea, está alumbrando. Ancha es alumbrar, ancha. Ori ancha, ese es el auténtico nombre, donde ilumina el sol, donde resplandece el oro. Ori cancha. Bueno, así hay varios términos, ¿no? Como claro, Sacsay Human de la cabeza, pero cuando los cronistas preguntaron a los indígenas, hoy, ¿cómo se llama esta colina? Sacsay Human, papá, Sacsay Human. Agarró su pluma, Sacsay Human, pues ya está. Se quedó con Sacsay Human para la posteridad, y eso fielmente hay que respetar, así dicen los códigos académicos. Cuando ahí no puedes discutir. Lo primero que te dicen, no me vengas con otras teorías, porque aquí Huamán Poma o aquí Santa Cruz, aquí fulano, tal cronista, aquí está. Bueno, entonces hay que también asumir sus errores. Entonces la coca fue un regalo de los Apus, ¿no? No, precisamente no es regalo de los Apus, más bien los Apus nos enseñaron, tengo que hablar yo con ese tiempo del verbo nos. Nosotros venimos reencarnándonos. ¿Me entiende? Entonces los Apus nos enseñaron a domesticar esta planta. Porque nos enseñaron que esta planta es poderosa. Que a través, miren, cuando los Apus se instalaron en este continente, reunieron a los más antiguos, a los más ancianos de todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Este era un continente alargado, no era achado ni en dos segmentos como es ahora, era uno solo alargado. La representación de esto está en un museo, en el Lanzón, le llaman el Lanzón. Ese nuestro continente. Acá llegaron los Apus hace 22,000 años del mundo Apu, en una delegación, trayendo una misión. Pero para dejarles enseñanza, acá nos encontraron todavía pues casi en la edad de piedra. Es decir, éramos todavía, recién acabábamos de haber perdido nuestra condición de hombre y estábamos comenzando nuestro proceso humano. Acá se instalaron y trajeron a todos los ancianos y les construyeron aquí los Apus debajo de una laguna. Esta ciudad no existía, estamos hablando de hace 22,000 años. Acá había una laguna, donde estamos ahorita tomando era una laguna que se llamaba Morequín. Y debajo de la laguna, en los interiores, que hay una placa tectónica enorme,
de granito. Allí, miren, eso que va a hacer un ser humano ni actualmente, ni con toda su tecnología. Allí dentro de esa gran roca, es kilómetros de extensión, ahí socavaron una morada. Y como camufle, había encima una laguna, la laguna More. Esto no tenían ni 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí los han aglutinado a los 25 más ancianos del continente. Eso está para una conferencia de 3 horas. Sí. De ahí, su puerta de entrada era galáctica. Los apus venían y descendían en un haz de luz. Es que son seres ya pues que viven en la luz, a dejar sus mensajes a los ancianos. Y los ancianos, cuando estos les dijeron ya, ahora sí, ya les hemos enseñado, van a usar esta hoja de coca para transmitirnos, porque nuestra transmisión va a ser mental. Y ustedes, con toda vuestra gente del continente, también mentalmente va a haber una transmisión. Para ayudarnos con ese proceso es esta hoja. Esta hojita, yo le llamo Rubén igual que viene a decir esto. Para mí, toda invocación es como una carta. Si yo quiero invocar a los apus, les voy a mandar una carta, o sea, un pedido, ¿no? Pero esa carta tiene que ir con sus estampillas, si no, no va a llegar. No hay garantía de que llegue. Para que sea certificada esa carta, le voy a poner a esa carta sus estampillas. Y con eso sí, esa es la ayuda para que establezcamos nexo mental con los apus. ¿Y quiénes son los apus ahorita? No son entidades solamente espirituales, como dicen en la tradición, que son los apus, son las entidades que encarnan en los cerros. No, los cerros, las montañas son antenas. Cuanto más grande, la antena es más poderosa. Y tiene su nombre. ¿Por qué? Porque conecta con el apu que está en la montaña esa. En la montaña hay apus que están a la expectativa de recibir mensajes. Cuando uno se acerca a las faldas de una montaña y le invoca con nuestra coquita, esa invocación va a llegar de esta antena a la morada de los apus y su concerniente personaje, su apu, ahí está. Digamos, tú le mandas al Apu Pachatusham, ya, muy bien, Apu Pachatusham. Este Apu es un personaje vivo, de carne y hueso, humano, pero de altísimo nivel espiritual, con una conciencia superada que viven ahí adentro, los Apus terrenos. Y ese va a resolver lo que tú estás solicitando, pero a nivel mental también. ¿Entiendes? Por eso es importante la coca. Entre otros 500 atributos que tendrá, tiene vitaminas, tiene de todo, calcio, tiene potasio, ¿qué no tiene la coca? Sirve para esto, sirve para aquello, sirve muchas, pero la principal función es la de ayudar en la transmisión, en el lenguaje intermental. Telepatía. Yo le llamaría así, me atrevo a llamarle la hoja de la telepatía. Gracias. Don Ruy, la última pregunta entonces, ¿cómo puede hacer las personas que han visto nuestra entrevista para poder adquirir la colección o un ejemplar, lo que le falten, de repente ya tienen alguno? ¿Cómo es el contacto con usted? ¿Ya? Bueno, en primer lugar, mis libros se encuentran solo en una librería. No hay en otras librerías.
Y si encuentran en otras librerías, dudo de que sean originales. Acá en el Cusco, la librería Géminis, que está en la calle Santa Catalina, en la esquina de Santa Catalina ancha con angosta, frente a los Pumitas. Hay una librería. Esa es la librería autorizada para vender todas mis obras. Pero atendemos también a otros sitios, a otras ciudades, atendemos al extranjero cuando nos lo solicitan por paquetes. Es decir, el paquete ahora consiste en estos 5 libros. Hay personas que quieren toda la colección y nos hacen el depósito de su valor, agregando un monto que es el envío. Si es dentro del Perú, usamos los servicios de la empresa Olva, que se encarga de dejarles en su domicilio. El costo es baratísimo. Cuesta 15 soles o 17 soles el envío. Entonces, les hacemos llegar hasta su propio domicilio. Pero si quieren también un ejemplar, podemos hacerlo, solamente que el envío va a ser casi igual por un ejemplar que por los 5, ¿no? Y está la edición de lujo, ¿no? O sea, ya ni qué decir porque están... Sí, nos hemos esmerado. Bueno, yo he formado parte de las ediciones de casi todos, de manera que puedo decir nos hemos esmerado poco a poco en hacerlo cada vez mejor. Los primeros libros nos han salido incipientes, por supuesto. La primera edición del Mensaje de los Apus aún tengo yo en mi poder, que pronto voy a ir a Puno y voy a llevar propiamente para obsequiarles a los puneños, a los custodios del lago Titicaca. Muy bien, bueno, muchas gracias, don Rubén, por recibirnos aquí en el Cusco, por abrir su corazón y sus viajes a la gente que nos está viendo. También un saludo para el medio donde trabajo, que es, aparte del canal de Matergia, Diario Los Andes, que seguramente haremos una nota al respecto. Y bueno, ya saben que pueden comentar o suscribirse o difundir esta información para que más personas nos enteremos. Entonces, muchas gracias, don Rubén. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, que ha sido un gusto enorme haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubén.